On September 11th, 2001, the course of American history was suddenly changed. We remember the chaos and the confusion, the destruction and the heartbreak, the shock of 3,000 lives lost in a single day. But we also remember the great resolve of everyday people, the acts of heroism that brought us together, the men and women who stood in the gap, somehow still fighting, giving every ounce of strength to help others. Decades have passed since that tragic day, and in that time, we have learned that despite all the suffering and loss, our God remains faithful. Even when smoke and debris obscure our paths, His unfailing love will carry us through as we remember those who were lost. Let us honor their memory with our lives, giving our own strength to help the hurting, making sacrifices for those around us, and sharing the faith, which brings eternal hope and peace. Buenas tardes, que el Señor me los bendiga a todos. Gracias por estar aquí con nosotros en esta tarde. Pero también le doy la bienvenida a todos aquellos que verdaderamente nos están viendo por medio de Facebook y en el canal de YouTube. Bienvenidos y gracias por estar con nosotros. Cuando mi esposa estaba dando los anuncios en cuanto a los grupos pequeños o pequeños grupos, yo le hacía señas de allá, sentadito, dice, sí, porque a nosotros los hombres nos gusta comer. Y tenemos un grupito de varones que no falla. Cuando antes de sentarnos tomamos café, comemos algo y después pues disfrutamos de una enseñanza que Pablo nos da. Y a mí me encanta. No puedo ir todo el tiempo, pero cada vez que tengo la oportunidad, pues allí estoy. Y verdaderamente quiero dejarles saber que se han escrito muchos libros, poemas, películas sobre el líder heroico que se levanta de la oscuridad para salvar la masa, un grupo grande que están bajo la opresión de un líder que a través de la tiranía y sin escapatoria se ha apoderado de un reino que no le pertenece a él. Y estos cuentos casi siempre incluyen un plan que han descubierto una persona o un líder que pertenece a esa familia real y por lo tanto él es el heredero de ese reino, heredero de esa silla como rey de ese reino. Y es parte de la familia real. Y por lo tanto, pues es el heredero verdadero. Pero cuando al principio él entra a esa escena, parece de todo, pero no parece nada que tiene nobleza en él. Cuando aparece en la escena, pues parece una persona completa, una persona normal como cualquiera de nosotros. Él parece mucho como las demás personas. Entonces, ¿qué sucede? Que de momento hay un cambio porque él tiene un corazón verdaderamente que está disponible no a buscar los beneficios para él mismo, sino para ir y servir a aquellos que están bajo la opresión de la oscuridad. Y ese corazón pues lo pone al servicio de esos que están sujetos bajo la injusticia. Y nosotros sabemos de muchos lugares que están las personas o las naciones están bajo esos líderes que son injustos, pero también están corruptos. No hacen las cosas correctas. A lo mejor comenzaron con una idea correcta, pero después algo sucedió que ellos empezaron a cambiar sus modos de cómo ser líderes o cómo manejar o gobernar ese reino. Y verdaderamente, más tarde, este líder
se va a encontrar con ciertos líderes que nosotros le decimos que son pícaros y se les oponen a lo que él estaba haciendo. Pero con una banda de seguidores sin ninguna preparación, él libra ese reino de la oscuridad y se sienta en el trono como líder verdadero y legítimo. Y después no solamente eso, sino que es amado por todo el mundo. La gente vio cómo él trataba, cómo él sanaba, cómo él hacía muchísimas cosas solamente porque sintió misericordia y gracia por aquellas otras personas que estaban bajo esa opresión. Sí, esta puede ser el trama de ciertas piezas de ficción, pero es más que una ficción, es más que un trama. Y bien dentro de los corazones de cada persona, hemos realizado que el ser humano, nosotros, el ser humano, está viviendo bajo una opresión diabólica. Pero también dentro de nuestros corazones, estamos esperando a un gran héroe que se levante y nos libere de esa opresión. Sí, este deseo viene de nuestro propio origen. Y esto nos lleva a la época cuando nosotros fuimos creados por primera vez. Porque nosotros sabemos que nosotros fuimos creados para pasar una eternidad con Dios. Una eternidad gozándonos, caminando, hablando, dialogando en muchísimas cosas con nuestro Creador. Y nosotros fuimos creados para eso, disfrutarlo. Entonces, ¿qué pasa? Que vino uno que tenía una ambición de reemplazar a Dios. Tomar su posición y gobernar sobre todo lo que le pertenece a Dios, tomando el lugar de Dios él mismo. Este ángel de la oscuridad estaría reinando como Dios. Él engañó al primer hombre y a su esposa, llevándolos al pecado, el cual es la primera y más condenadora transgresión o pecado, y por lo tanto poniendo al ser humano en pecado, atrapados por una oscuridad eterna, retenidos por las cuerdas de nuestros propios pecados y destinados a vivir para siempre apartados de Dios en una manera oscura, eterna. Entonces nosotros tenemos que ver quién es este que salió de la oscuridad y empezó a engañar. Y nosotros sabemos que todo comenzó allá en el principio. Génesis 3:15 nos lo deja saber. Pero este ángel de la oscuridad vino y engañó al primer hombre y a su esposa, usando a Eva como atraparla, engañarla. Él es sabio, él sabe lo que estaba haciendo. Porque él tenía en su imaginación, yo quiero ser. Y yo te voy a decir, ese ángel en el tiempo anterior, él era el ángel que verdaderamente alababa y glorificaba al Señor. Él abría sus alas y habían instrumentos de música y todo alababan y glorificaban al Señor. Él tenía ese poder de alabanza. Mas, sin embargo, mientras esto estaba sucediendo, él en su mente estaba pensando, yo quiero sentarme en ese trono. Yo quiero que las alabanzas sean para mí. Yo quiero reinar. Yo tarde o temprano voy a quitar y me voy a sentar en ese trono y todo el mundo me va a alabar y glorificar. Él quería tomar lo que le pertenecía a Dios, lo que él creó, incluyéndonos a cada uno de nosotros. Pero el ángel de la oscuridad engañó a Eva y a Adán. Y desde ese momento en adelante nosotros fuimos separados completamente de Dios. Y entramos en pecado, nacimos en pecados y añadimos más durante nuestras vidas porque Él continúa haciendo lo mismo. Pero, sí, yo creo que esa es la mejor palabra del mundo. Pero Dios tenía un plan. Uno que fue creado antes que el tiempo comenzara. Él habló sobre este plan a través de los profetas en el Viejo Testamento y prefiguró sus intenciones en la ley, por medio de la ley. A través del tiempo, Él insertó a esta persona a nuestra raza a través del vientre de una virgen. De una virgen.
iba a ser llamado su propio hijo. Uno que fue completamente humano, pero completamente Dios. Y estamos hablando de Jesús. Y ese es el heredero legítimo del trono. Él estaba cuando todo se creó. Él fue parte de la creación. Él fue parte y siempre ha tenido amor y misericordia por el ser humano. Y es aquí donde nosotros vamos a comenzar esta historia, en esta segunda parte del reino, que comenzó en el Sermón del Monte. Y por eso se titula El Reino. Nosotros sabemos que Jesús vino a hacer dos cosas. Primero, Jesús vino a destruir las obras del diablo. Y lo podemos ver en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 8, que dice, el Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Pero entonces, número 2, Él vino a salvar su pueblo de sus pecados. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículo 21, dice, dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Automáticamente estos dos versos, estos dos versículos, son la clave de la Biblia, porque están completamente en acuerdo con Génesis 3:15, que es, pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le herirás el talón. Sí, la semana pasada nosotros estuvimos observando en nuestro mensaje especial aquí en un video desde el monte de las bienaventuranzas. Ese fue el comienzo de todas las cosas. Ahí fue donde verdaderamente Jesús empezó su ministerio. Donde Satanás intentó el golpe que terminó con la caída del hombre y la pérdida de la tierra y de toda la humanidad. Pero entonces Dios prometió que enviaría a uno, como dice en Génesis 3:15, que restaurará todas las cosas. Y Jesucristo nos dijo que Dios habló a través de los profetas, por medio del Viejo Testamento, que iba a enviar un rey. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer, la narrativa en el Nuevo Testamento. ¿Cómo fue que sucedió esto? Sí, porque sabemos que Él iba a enviar a uno que verdaderamente iba a revolucionar el mundo como rey. El rey que tenía el derecho del trono, el rey prometido. Y nosotros vamos a hablar del rey proclamado, del rey preparado y del rey de la tierra. El Señor vino a rescate. Eso es como el Espíritu Santo cuando llega a nosotros, ¿verdad? Que el Espíritu Santo viene y nos apodera y nos da ese poder para poder bregar con cualquier situación. Pero entonces estábamos hablando de que Dios había mencionado en el Viejo Testamento sobre un rey que vendría. Vamos a miraremos esta narrativa en el Nuevo Testamento. El comienzo de este divino revolucionario, este rey, el rey que tenía el derecho del trono, el rey prometido, el rey proclamado, el rey preparado, el rey de la tierra. Pero para que esto sucediera, tenemos que entender que Satanás sabía, porque él sabía y escuchó lo que Dios le dijo por medio de Génesis 3:15, que iba a enviar a alguien, ¿verdad? Para arreglar todas las cosas que él estaba destruyendo. Y él se había dado cuenta porque ya Jesús había llegado. Y Dios tuvo que intervenir por lo menos 7 veces. 7 veces una intervención sobrenatural de parte de Dios para proteger a este rey. Porque Satanás ha descubierto que este es el Dios, el cual fue hablado en el jardín del Edén. Entonces, ¿qué pasa? Que vamos a hablar por lo menos de 3 cosas bien diferentes que verdaderamente suceden a través
de esta preparatoria de este rey hacer lo que tenía que hacer para tomar el puesto en su trono. Nosotros sabemos que primero, Él es el Dios prometido. Fue una promesa y fue hecho en Génesis 3:15. Y si vamos a Lucas, capítulo 1, versículo 26 al 38, nos los dice, y dice a los 6 meses, pero antes de los 6 meses, sabe que María halló gracias y el Señor le envió un ángel a Gabriel para que fuera y hablara con esta virgen en Belén, Jerusalén. Y entonces él iba a hablar con ella y le iba a decir todo lo que iba a suceder. Y yo me imagino que a veces uno no tiene ni tan siquiera una idea de lo que va a suceder en nuestras vidas y viene algo especial del Señor. En este caso, a los 6 meses, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. La virgen se llamaba María. El ángel se acercó a ella y le dijo: te saludo, tú que has recibido el favor de Dios. El Señor está contigo. Ante estas palabras, María se perturbó y se preguntaba qué podía significar este saludo. El ángel le dice: no tengas miedo, María. Dios te ha concedido su favor. Le dijo el ángel: quedarás embarazada y darás a luz un hijo y pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Para siempre. Su reinado no tendrá fin. Pero ella dice: ¿pero cómo podrá suceder esto? Preguntó María al ángel: puesto que soy virgen. Y el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que al santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. También tu parienta Elizabeth va a tener un hijo en su vejez. De hecho, la que decían que era estéril ya está en el 6º mes de embarazo. Punto muy importante, porque para Dios no hay nada imposible. Aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María, que Él haga conmigo como me ha dicho. Que Él haga conmigo como has dicho. Con esto el ángel se alejó o la dejó. Momentos adicionales en cuanto a esto, nosotros tenemos que ver que cuando ella tuvo al bebé, vámonos antes. Cuando María, me imagino que le dio la noticia a José: estoy encinta. No, piensen ustedes, yo tengo una novia, viene y me dice, y estamos comprometidos a casarnos, y me dice: estoy encinta. Y entonces, ¿cómo sucedió esto? Porque tú y yo, nada. José era un hombre justo y estaba dispuesto a dejarla secretamente para no deshonrarla, porque saben en ese tiempo que le iba a suceder a María. Juzgarla, criticarla, la iban a rechazar y la podían sacar de la sinagoga o del pueblo y apedrearla por causa de lo que estaba sucediendo. Mas, sin embargo, un ángel se le apareció a José y le dijo: no la dejes, porque el niño que ella tiene es del Espíritu Santo. Y le vas a poner el nombre Jesús. Y él, pues, la aceptó y se quedó con ella. Pero más tarde, ¿qué sucede? Que nace el bebé. Y ahí lo podemos ver en Mateo 1, 18 al 25, que él hace lo correcto y se queda con ella. Pero cuando nace el bebé, ¿qué sucedió? Cuando nace el bebé, ustedes saben que han leído y hemos escuchado que cuando ellos iban a inscribirse por un censo que iban a hacer, y ellos tenían que viajar hasta Jerusalén, al pueblo de David, y
En el camino, pues ya se le dio el tiempo de que diera a luz y entonces el bebé nació y estaba en un pesebre porque no había lugar para ella. Pero, más sin embargo, un ángel se le apareció a unos pastores que estaban por allí cerca y le dijo las buenas noticias. Y ellos fueron para allá a averiguarlo y encontraron al bebé y empezaron a contarle a todo el mundo todo qué era lo que había sucedido. Estos pastores empezaron a regar la noticia de que este rey ya estaba presente y que un ángel y muchos ángeles estaban cantando gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz. Entonces, ¿qué pasa? Que entonces, más tarde, cuando llegó el tiempo de que fuera presentado, pues fue y lo presentaron en el templo. Pero entonces, allí en el templo había un tipo que se llamaba, había una persona, no un tipo, una persona que se llamaba Simeón. Y esta persona era un hombre que estaba lleno del Espíritu Santo. Y el Señor, por medio del Espíritu Santo, le había dicho que él no iba a morir hasta que viera la promesa. Cuando ellos entraron, José y María entraron, él los vio y cogió al niño en sus brazos y empezó a testificar de este niño. Pero a la misma vez, al final, cuando ya estaba testificando de que él iba a hacer todas estas cosas, que iba verdaderamente a destruir las obras del enemigo, ella iba a tener que sufrir. Fíjese, pero una espada pasará a tu corazón, dejándole saber de que iba a sufrir. Y nosotros sabemos todo lo que ella pasó, viendo todo lo que le estaban haciendo a su hijo. Pero no solamente Simeón, sino que había otra señora, que era una profetisa, y esa profetisa también estaba esperando la venida del Mesías. Y mientras Simeón estaba hablando con ellos, ella llegó y empezó a hablar de todas las cosas que Jesús iba a hacer. De todas las cosas. Esa señora se pasaba, después que quedó viuda, después de 7 años de casada, ella empezó a estar en el templo orando en ayuno y en oración hasta que sucediera lo que ella estaba esperando. Pues entonces aquí nosotros sabemos que este es el Dios que ha sido prometido. Pero no solamente es un Dios que ha sido prometido, sino que ha sido proclamado rey. En Mateo capítulo 2, versículo 1 al 12 dice, después que Jesús nació en Belén de Judea, el tiempo del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes del oriente. ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Preguntaron. Vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo. Versículo 3. Cuando lo oyó, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Así que convocó a todos los jefes de los sacerdotes y maestros de la ley de su pueblo para preguntarles dónde había de nacer el Cristo. En Belén de Judea les respondieron, porque esto es lo que ha escrito el profeta. Pero tú, Belén, en la tierra de Judá, de ninguna manera eres la menor entre las principales ciudades de Judá, porque de ti saldrá un príncipe que será el pastor de mi pueblo Israel. Luego Herodes llamó en secreto a los sabios y se enteró por ellos del tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Los envió a Belén y les dijo, vayan e infórmense bien de este niño y tan pronto como lo encuentren, avísenme para que yo también vaya y lo adore. Después de oír al rey, siguieron su camino. Sucedió que la estrella que habían visto levantarse iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella, sintieron muchísima alegría. Cuando llegaron a la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose, lo adoraron. Abrieron sus cofres y le presentaron como regalos oro, incienso y mirra. Entonces, advertido en sueños de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Entonces, aquí vemos cómo otra intervención de parte sobrenatural, de parte de Dios. Porque cuando Herodes quería venirlo a matar, un ángel se le apareció a José y le dijo, mira, coge al niño y a su madre y vete a Egipto. Y para allá yo te dejo saber cuándo vas a regresar.
Entonces, cuando ya había sucedido todo, que Herodes había muerto, entonces otro ángel vino y le dijo, o el mismo ángel vino y le dijo, ok, ya es tiempo, ya Herodes está muerto, todos los que buscaban matar al niño se murieron, regresa. Entonces regresa, pero regresa a Nazaret porque él se enteró de que el hijo de Herodes era el que estaba tomando el puesto de rey. Y entonces pues él dijo, no, yo me voy para Nazaret. Pero entonces sucedió algo bien chévere. El tiempo pasa, ya Jesús tenía 12 años y a los 12 años ellos tenían que ir a celebrar la Pascua allá en ese lugar y allá se fueron todos ellos. Y entonces pues cuando se terminó toda la fiesta del bebé, pues ellos iban regresando otra vez al lugar donde ellos estaban viviendo. ¿Y qué pasa? 3 días después se dieron cuenta de dónde está Jesús. No lo encontraban, lo buscaron por todos lados, los parientes, amistades y todo, y no se dieron cuenta. Y dijeron, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener que regresar para atrás. Pues ellos regresaron a buscar al niño y lo buscaron hasta que lo encontraron en el templo, hablando con los líderes religiosos, enseñándoles. Y ellos estaban maravillados por su sabiduría, como él estaba hablando. La madre le dice, Jesús, ¿por qué no estás haciendo esto? ¿Tú no sabes que tu padre y yo estamos locos buscándote aquí? Y dice, ¿por qué me están buscando? ¿Acaso no saben que mi deber es estar en la casa de mi padre? Y me imagino María, porque ella se memorizaba todas estas cosas y las vivía, pero dice, espérate, si José, bueno, entonces ella tenía que realizar y dice, wow, ok, aquí estamos bien. Okay. Yo sé que el Señor es tu padre, no José, pero nosotros estamos encargados de ti y necesito que nos obedezcan. Y entonces se regresaron. Desde ese momento en adelante Jesús fue muy obediente a sus padres y hacía todo lo que ellos le mandaban. Para entonces, después de eso, se desaparece el tiempo y ya no hay más tiempo. Hasta los 30 años, cuando él aparece una vez más para este ministerio. Y entonces viene y sale el rey que tiene que ser preparado. Y hasta ahora hemos visto que Dios ha hecho declaraciones de lo que Jesús iba a hacer. Pero los evangelios también incluyen un proceso de la preparación de Jesús para poder entrar en este reino. Pero primero, antes de poder entrar en su reino, él tiene que pasar por una serie de situaciones. Por ejemplo, primero viene el bautismo por medio de Juan el Bautista. Juan el Bautista era su primo, anyway, hijo de Elizabeth. Y él lo que estaba haciendo, enderezando el camino para Jesús, arreglando el camino para Jesús. Él decía, arrepiéntese, y los bautizaba porque el reino de Dios está cerquita, está cerca. Y eso era lo que hacía Juan el Bautista. Entonces, si vamos a Mateo capítulo 3, versículo 13 al 17, dice, un día Jesús fue de Galilea al Jordán para que Juan lo bautizara. Pero Juan trató de disuadirlo. Yo soy el que necesita ser bautizado por ti, le dice. ¿Y tú vienes a mí? Por eso él objetó. Hagámonos como te digo, pues nos conviene cumplir con lo que es justo. Contestó Jesús. Entonces Juan consintió. Y tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua. En ese momento se abrió el cielo y vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él. Una voz del cielo decía, este es mi Hijo amado. Estoy muy complacido con él. Entonces inmediatamente, después que sucedió esto, Jesús se fue. Dirigido por el Espíritu Santo, se fue para recibir la tentación. La tentación en el desierto. Lucas capítulo 4, versículo de 1 al 14 dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió al Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Allí tuvo 40 días y fue tentado por el diablo. No comió nada durante esos días y pasados los cuales tuvo hambre. Sí, yo no sé si ustedes han ayudado o no, ¿okay? Pero yo sé, y yo he visto que algunas personas cuando se van en ayuno, esto sucede. Los primeros días está chévere, el segundo día está chévere. Ya para el tercer día el estómago está pegado a las paredes.
y uno tiene hambre. Y uno quiere, entonces los jugos gástricos empiezan a bregar con uno y ahí ese es el día más difícil porque verdaderamente uno siente hambre. Y nosotros sabemos que a veces vienen ciertas tentaciones. Yo me voy a comer un chipito nada más, o voy a hacer esto otro. Y tú miras alrededor y te comes un sandwichito de jamón y queso y sigues con el ayuno. Pero no, Jesús tuvo 40 días y 40 noches sin comer. Sí, y entonces vino el enemigo y dijo, ok, tiene hambre, 40 días sin comer, ahora lo voy a tentar. Porque si yo lo logro tentar y él falla, no hay nadie que pueda coger mi puesto como rey. Y yo voy a seguir manteniendo al ser humano bajo la oscuridad. Pero Jesús sabía más que eso. Y Jesús, cuando el enemigo vino a tentarlo, que le dice, si eres el Hijo de Dios, propuso el diablo, ordénale a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le respondió, pues Jesús sabes, Jesús se acuerda que él sabía que esto vendría, la tentación iba a venir como viene para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros, cuando tratamos de ser servidores del Señor, vamos a recibir tentaciones. El enemigo viene y empieza a ponerte dificultades de dolor de estómago, dolor de cabeza, necesito el café, que sí, muchísimas cosas, pero también te tienta en otras áreas. Y a veces te saca hasta de quicio porque trae dificultades donde tú puedes perder el control propio. Pero Jesús sabía que Él había venido. Él sabía cuál era su misión. Él sabía que la misión de Él era venir a destruir las obras del diablo. Y Él no iba a echar hacia detrás. Por eso fue que Él le dijo, escrito está, no solo de pan vive el hombre. Y ahí estuvieron, yo me imagino cómo el Señor Jesús estaba bregando con el diablo y el diablo tratando una y otra vez de cómo agarrarlo. Sí, pero hace 40 días que no comes y esta piedra se ve muy bonita. A que puedo oler el sabor o el olor del pan. Y yo sé cómo huele. So, la cuestión es esta. Que él vino y trató de otra forma, ya que no pude con comida, pero déjame ver si puedo cogerlo de otra manera, puedo engañarlo de otra manera, así como trata de engañarnos a nosotros cuando nos mantenemos firmes. Lucas 4, versículos 5 al 8 dice, entonces el diablo lo llevó a un lugar alto y le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Dice, sobre estos reinos y todo su esplendor. Él vio todos los reinos y su esplendor. Y le dijo, te daré la autoridad porque a mí me han sido entregadas y puedo dárselas a quien yo quiera. Así que si me adoras, todo será tuyo. Te lo daré todo completamente. Pero Jesús le contestó, escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Y aquí estamos viendo, sí, acuérdense de las 3 tentaciones que el Satanás le hizo a Eva. ¿Cuál fue? Lo del fruto. No sabemos qué fruto era, si era una manzana, si era una china, si era un guineo. Bueno, no sé, la cuestión, eso no tiene nada que ver. La cuestión fue que era una fruta. Y la cuestión fue que ella la vio y dijo, qué fruta bonita. Esa es la lujuria del ojo. Cuando el enemigo sabe lo que a nosotros nos gusta, áreas de debilidad, de muchísimas cosas, y le presentó esa fruta. Y no solamente le presentó la fruta, sino que le dijo, y me imagino que sabe muy bien eso. Entonces venimos a la lujuria de la carne que nosotros deseamos. Sí, se ve bien la fruta, me gustaría comérmela porque sé que me va a ayudar para bien. Pero no solamente eso, él le dijo, y el enemigo, Dios sabe que no comas de esa fruta, porque si tú comes, entonces vas a tener sabiduría, vas a ser como Dios y vas a tener conocimiento del bien y el mal. Entonces, ¿qué pasa? No solamente lucía bien, no solamente iba a satisfacer la carne, pero también te iba a dar sabiduría. Y a muchas personas, a veces a nosotros nos gusta, el orgullo viene porque, no, yo sé mucho, yo soy inteligente, yo he estudiado, yo he hecho esto, yo he hecho esto otro. Y entonces, ¿qué pasa? Que nos sentimos como un poquito más altos de los demás, por causa de que tenemos cierto conocimiento. La lujuria del ojo, la lujuria de satisfacer la carne y la lujuria del orgullo de la vida, donde nosotros nos sentimos especiales.
Pero Jesús le contestó, escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Él sabía que esto vendría. Pero sí, la sabiduría, y él no quiso escoger una ruta corta. Él sabía que él iba a sufrir. Pero él también sabía que tarde o temprano esa alabanza para el rey que reinaría estaba en camino y iba a venir. Ahí es donde nosotros nos vamos a Apocalipsis. En el capítulo 11, versículo 15 al 17, que dice, tocó el séptimo ángel su trompeta, y en el cielo resonaron fuertes voces que decían, el reino del mundo ha pasado a ser nuestro Señor y de su Cristo. Y Él reinará por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos que estaban sentados en sus tronos delante de Dios se postraron rostro en tierra y adoraron a Dios, diciendo, Señor Dios Todopoderoso, que eres y que eras, te damos gracias porque has asumido tu gran poder y has comenzado a reinar. Y Jesús sabía que si yo me mantengo firme y yo no permito que el enemigo me engañe y yo falle, yo voy a recibir esas alabanzas. Sí, por eso es que podemos irnos también a Lucas y dejar saber que verdaderamente ese orgullo de la vida, a pesar de que nos hace capaz de hacernos sabios, de tener orgullo, personas que tenemos mucho conocimiento, pero sin embargo, el diablo volvió una vez más a tentarlo. Y entonces, ¿qué sucedió? En el versículo 9 al 12 dice, luego el diablo lo llevó a Jerusalén e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate abajo desde aquí. Pues escrito está, ordenará que sus ángeles te protejan con sumo cuidado. En sus manos te sostendrán para que no tropieces con piedra alguna. Mas sin embargo, Jesús le contestó diferente. Anteriormente le he dicho, escrito está. En esta ocasión, Jesús fue sabio y le dijo, dicho está, no pongas a pruebas al Señor tu Dios. Respondió Jesús. Sí, hasta ahora, Jesús había enfrentado la tentación usando la palabra, escrito está. Pero aquí, Él lleno de autoridad, tal vez con fuego en los ojos, Él está mirando a Satanás y le está diciendo, sabe que a veces nosotros como que nos aguantamos de decir algo, ¿verdad? Pero yo estoy mirando a Jesús y yo estoy seguro, amigo, en mi imaginación, yo lo veo a Él, ya yo estoy cansado. Tú no sabes con quién estás bregando. Tú no sabes a quién tú estás tentando. Tú no sabes lo que yo puedo hacerte en este mismo momento. Si yo quisiera, es más, para más decirte, yo ahora mismo yo tengo la ganas de cogerte por las manos y darte así, de un lado a otro y destruirte, pero no, todavía no. Jesús sabía que ese no era el momento todavía. Jesús sabía que tenía que llevar algo. Él sabía que tenía que sufrir. Él sabía que tenía que llevar nuestras enfermedades, nuestros sufrimientos, nuestra depresión, nuestros pecados y todas las cosas a la cruz del Calvario para entonces destruirlo completamente. Y para mí, yo le voy a usar una palabra puertorriqueña. Yo le voy a pajachar la cabeza y jamás y nunca va a poder hacer nada en contra de nosotros, del ser humano. La creación en el cual Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Nosotros somos especiales, pero tenemos que creerlo, porque tenemos que creer que un Dios, un hijo de Dios vino e hizo lo que nosotros no podemos hacer por nosotros, pero lo hizo por nosotros. Y cuando él miraba al diablo, él sabía, entonces decía, ay, no me tientes porque tú no sabes verdaderamente lo que yo puedo hacerte. Verdaderamente, ¿sabe qué? Jesús se dio cuenta que él estaba citando
Salmo 91 del 11 al 13 que dice, pues Él dará órdenes a sus ángeles acerca de ti para que te guarden en todos tus caminos, no en ese momento nada más, en todos tus caminos, y en sus manos te llevarán para que tu pie no tropiece con piedra. Sí, esto es lo que Jesús se estaba refiriendo cuando le dijo, hey, no me tientes. Entonces, yo sé que Jesús tiene hambre, Él está cansado, explotado como nosotros decimos, pero en ese momento yo me imagino que Él se enfoca y se siente con una electricidad, Él se siente con ese poder y Él está diciendo a Él, no te metas conmigo, porque yo puedo hacer muchísimo. No, ¿cuántos de ustedes creen que nosotros, cuando vienen esas tentaciones a cada uno de nosotros podemos pararnos en pie y decirle al enemigo, dice, no te metas conmigo? En muchas ocasiones yo he escuchado algo así. Dice, si te metes conmigo, me voy a ir al cuarto y me voy a tirar de rodillas y voy a orar por todos los ministerios en el mundo. Y yo voy a pedirle al Señor que gente se salven, que hayan milagros, que hayan sanidades, que hayan restauraciones, que matrimonios sean bien fuertes. Bueno, y el enemigo va a decir, ok, está bien. Por eso es que nosotros tenemos que escuchar las palabras por eso es que tenemos que leer, para nosotros memorizarlo, porque escrito está, nosotros le podemos responder con palabras, pero también le podemos responder de la manera que nosotros, no. Dice, a mí no me pongas en tentación porque tú no puedes. Sí, verdaderamente Él no ha realizado que Jesús vino para destruir todo lo que Él había hecho, o para restaurar todo lo que Él había hecho. Para restaurar a su pueblo. Y yo estoy seguro que a lo mejor Jesús no lo dijo en alta voz, pero yo sí que estaba en la mente de Él. Él le estaba diciendo al enemigo, no. Si nosotros vamos a la palabra, nosotros podemos ver que Génesis 3:15 es bien importante para nosotros. Jesús vino a destruir las obras del diablo. Y nosotros tenemos el Espíritu Santo que mora en nosotros, y nosotros podemos usar esa misma fuerza, ese mismo poder para poder destruirlo a Él y no permitir que no se llegue a nuestros matrimonios, que no se llegue a nuestros hijos, que no se llegue a nuestros nietos, que no se lleguen a nuestros familiares. Lucas 4, 13 al 14 dice, cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se alejó de él esperando un tiempo oportuno. Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu. Él no volvió a tentar a Jesús hasta un momento oportuno, que fue cuando fue traicionado. ¿Cuál fue ese momento oportuno? Lucas 22:53 dice, y cuando estaba con ustedes, cuando fueron a buscar a Jesús, cuando estaba con ustedes cada día en el templo, no me echaron mano. Pero esta hora y el poder de las tinieblas son de ustedes. Cuando ellos vinieron dirigidos por Satanás. Judas lo traicionó, pero en ese momento iba a ser doloroso, pero él sabía que ese momento tenía que llegar, porque ahí en adelante era donde él iba a cumplir todo lo que se necesitaba para que nosotros pudiéramos tener una vida eterna. Para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así que la preparación de Jesús concluyó esa semana. Su ministerio estaba listo para comenzar porque él pasó todas las pruebas que tenía que pasar. La preparación de él le costó, pero cuando él fue a la cruz del Calvario, ahí se terminó todo.
Mateo 4, 13 al 17. Partió de Nazaret y se fue a vivir a Capernaum, que está junto al lago de la región de Zebulón y Neftalí, para cumplir lo dicho por el profeta Isaías: tierra de Zebulón y tierra de Neftalí, desde el camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea, los gentiles, el pueblo que habitaba en oscuridad, ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en la tierra de sombra de muerte, una luz ha resplandecido. Y desde entonces comenzó Jesús a predicar: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Jesús estaba allí. Y ahí Él llegó a este monte y se sentó y empezó a predicar. Empezó a enseñar a sus discípulos y a todos los que estaban allí, que nosotros llamamos o entendemos, si lo hemos leído, el Sermón del Monte. Desde ese momento en adelante. Por él tuvo que pasar por todos los pasos que acabamos de mencionar. Y él tuvo que vencer la lujuria del ojo, la lujuria de la carne y la del orgullo de saber. Entonces, ¿qué va a suceder? Si quieres saber, tienes que regresar la semana que viene. Y así vamos a comenzar con lo que Jesús enseñó. Pero mientras tanto, oremos. Me gustaría que todos cerraran sus ojos, bajaran su rostro para esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, alabamos y glorificamos tu nombre. Qué maravilloso es saber que tú eres un Dios de amor, de misericordia. Qué delicioso es estar unidos en un lugar, alabando y glorificando tu nombre. Y verdaderamente hemos reconocido que hemos nacido en pecado, añadido pecados en nuestra vida y que necesitamos un Salvador. Pero sé también que tú fuiste un Dios, un Rey proclamado. Te damos gracias, Señor, porque pasaste a través de la preparación para tú tomar tu puesto como Rey, como nuestro Salvador. Y te damos gracias por habernos dado la oportunidad de nosotros, como en Neftalí, donde la oscuridad estaba, donde vivíamos en sombra de muerte, pero tu luz, tu amor, tu misericordia ha llegado a nuestras vidas y nosotros hemos aceptado que somos pecadores. Pero nosotros también sabemos que si te aceptamos como nuestro Salvador, entonces nosotros pasamos a ser justificados por medio de tu gracia. Gracias, Padre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y así con sus ojos, rostros bajados, sus ojos cerrados, yo quisiera saber si hay alguien aquí que verdaderamente nunca, o que a lo mejor estuviste pero te separaste, pero si hay alguien que nunca ha hecho la oración, pues entonces aquí tienes la oportunidad de aceptar a Jesús como tu Salvador y entregarte completamente a Él, recibirlo como tu Salvador, pidiéndole que te perdone cada uno de tus pecados, para que así tú puedas pasar del reino de la oscuridad al reino de la luz. Si estás aquí y escuchaste esto y quisieras hacerlo, lo único que tienes que hacer es levantar tu mano. Todo el mundo tiene los ojos cerrados. Gracias, hermano. Si acaso hay alguien más que gustaría hacer esta oración de aceptar a Jesús como su Salvador y decir: no, yo reconozco, yo necesito un Salvador para que perdone mis pecados y me ayude a echar el reino hacia adelante, a transformar mi vida y que nosotros podamos hablar, lucir como Cristo Jesús es. Repitan conmigo esta oración, especialmente el que levantó la mano. Gracias, Jesús, por haber ido a la cruz del Calvario en mi lugar. Reconozco que he pecado. Reconozco que necesito un Salvador. Te acepto, Jesús, como mi Salvador.
perdóname y ayúdame desde este momento en adelante a servirte. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano, lo único que te quiero pedir es que en el asiento al frente hay un folleto que dice yo levanté mi mano. Hay una tarjeta adentro. Dentro de esa tarjeta, en esa tarjetita tú pones tu nombre y tu número de teléfono para ponernos en contacto contigo, y el sobrecito, el folleto te lo llevas porque te va a ayudar a crecer en los caminos del Señor. Hermanos, vamos a darle un aplauso al Dios verdadero, porque Él es merecedor de toda gloria y toda honra. Amén. Que el Señor me los bendiga, pero antes de irnos, ustedes saben lo que va a suceder. Yo quiero que todo el mundo ponga sus manos así para recibir la bendición de hoy. Para que esta semana pasen una semana llena de grandes bendiciones. Bendición, que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y te dé la paz. El Señor